Bueno, ahora tenemos que tener en cuenta dos cosas. El león, en hebreo, en resumen, tiene el mismo significado que Anu tiene en el idioma sumerio, es decir, el que está por encima, es decir, el comandante. Después, mientras que la historia escrita por los sumerios es una historia escrita con un amplio rango de visión, mientras que la escrita en la Biblia, como dije al principio, se refiere a esta familia que escribió su relato de su relación con este sujeto de acá. De los otros a ellos no les importaba. Por esto es que no habla de los otros, salvo cuando habla de los otros, es decir, de los pocos con los cuales los pocos Elohim a los que les fueron asignados otros grupos de familia o de la misma familia de Abraham y contra los que combatían, ok. Así que por esto, más que discrepancias, digamos que de parte de estos que escribieron la Biblia no había interés de contar la historia general de aquellos, porque a ellos solo les interesaba contar la propia. En lo que respecta a la historia del diluvio, acá sería interesante, sería forzosamente necesario entender si el diluvio al que se refiere la Biblia, ese es el diluvio del que habla ahí. O como escriben ciertos rabinos, el segundo diluvio, y que sería en realidad una suerte de aluvión local, provocado artificialmente para exterminar a todos los que estaban ahí. Y esto habría ocurrido basándose en los relatos encontrados de Leonard Muley en la Mesopotamia, en las capas de arcilla alrededor del 3200 a.C. Así que, según muchos rabinos, la Biblia no habla del diluvio universal, sino que habla de un segundo diluvio, que en realidad podría haber sido algo muy localizado. ¿Ok? Así que eso podría tener, siempre con el condicional, podría tener esta explicación. ¿Se entendió? Ok, Mauro Biglino de alguna forma está haciendo una correlación mientras están haciendo una pregunta que en realidad el público no se escucha. Pero Mauro hace la relación entre otras culturas y la Biblia. Y da la impresión que la Biblia fue un resumen. Vamos a seguir escuchando. Sí, es cierto, sobre todo teniendo en cuenta del hecho de que sería interesante que alguien lograra explicar cómo es que la gente del Neolítico lograran ellos espontáneamente tener acceso al oro. Entender que podía servir para algo. ¿Para qué? ¿Para qué sirven? Yo no sé, porque de hecho en ese momento el oro no le servía de nada a la gente del Neolítico. Tanto es así que el verdadero poder lo daba era el hierro, es decir, el que mejor trabajaba el hierro era el que ganaba la guerra, porque con el oro no se hacía mucho o nada, solamente hay que pensar en los hititas. Y si son verdaderos los relatos, que estaban en estas minas del cielo, habían descubierto en el centro de Sudamérica, cuya antigüedad se calculó de 150.000 años, habría que preguntar quiénes eran los que buscaban oro hace 150.000 años, cuando existía el Homo erectus, que el oro ellos no lo podían ni siquiera ver, incluso se los podían, dentro de la piedra no podían crear esa temperatura para poder sacarlo, para dar una temperatura a trabajarlo, así que evidentemente estas cosas tuvieron que venir de otro lado. Después de lo cual aparece el relato del oro, tanto es así que todas las civilizaciones hablan de la edad de oro como siendo lo más importante, y se relata que la edad de oro fue la época en la que el hombre y los dioses vivían en contacto, como para variar, vivían en contacto físico, en el sentido de que los hombres trabajaban para los dioses, en la extracción, me explico. Y también acá los textos sumerios cuentan que la parte más baja de la jerarquía de estos individuos, acá hablo de lo que dice la traducción oficial, los académicos, no de mi traducción, mejor evito polémicas. Van a surgir igual, pero no me importa. Se dice que hablo de la traducción publicada por la UTED, etc., es decir, por los traductores oficiales. Se dice, continúo, que la parte más baja de la jerarquía estaban obligadas a soportar trabajos muy pesados por lo que se rebelaron. En esta rebelión los jefes corrieron riesgo de ser asesinados. Así que uno de los jefes dijo, acá tenemos que hacer, o sea, encontrar algo que trabaje para nosotros. Uno de los dos jefes, Enki, es decir, uno de los dos hermanos hijos de Anu, él también considerado el león,
Dijo, pero acá hay uno que puede trabajar, es decir, en la superficie del planeta. Aquí hay uno que puede trabajar para nosotros, solamente le tenemos que poner en su biología un poco de la nuestra. Y a través de los ingenieros en genética, le incorporaron su parte de su biología. Y comenzaron a fabricar el Sapiens. Es decir, un individuo capaz de entender y de obedecer órdenes, porque esto era lo que les interesaba. Y probablemente hayan comenzado en ese momento a trabajar en las minas esas. Tanto es así que después la Biblia dice que tomaron a Adán y lo pusieron en el Gan Edén. Ahora bien, la genética, en lo que respecta al hombre, dice que los sapiens, digamos los primeros, aparecieron en el centro de Sudamérica o de Sudáfrica. Lo que explicaría también el hecho de que después hayan tomado algunos masculinos de ahí y los llevaron al Gan Edén de Sudáfrica para purificarlo ulteriormente. Producir las otras modificaciones, por ejemplo, también color de la piel, etc. ¿Cómo? Los de cabeza negra, sí, de hecho los primeros deben haber sido los de cabeza negra. Después de lo cual habrían empezado a hacer los otros, que ya no tenían la cabeza negra. Igual que como hacemos nosotros con los animales. Ninguna diferencia. Así que todas estas cosas, repito, tendrían un sentido. Es decir, ahí, en un lugar, hicieron los primeros experimentos porque ahí encontraron a los individuos sobre los que podían trabajar. Ahí buscaban oro, después de lo cual, para hacerse una especie para ellos, para que trabajara para ellos en su laboratorio, sacaron el Adán de ahí y lo pusieron en el Gan Edén. ¿Ok? Y ahí coincidía con lo que está escrito en la Biblia. Y al principio efectivamente parecía que buscaban oro, porque todos hablaban de la edad de oro, es decir, de la época en la que los hombres y los dioses vivían en estrecho contacto. Porque repito, a ningún hombre del Neolítico se le podía ocurrir que esa cosa les podía servir para algo. No, no, no. Así que alguno debe haber tenido conocimientos específicos para extraerlo, trabajarlo y utilizarlo. El público está haciendo una pregunta, la cual es inaudible, y Mauro responde. Porque tal vez no debía ser identificado. Tal vez no debería o no debía ser identificado. Es decir, no quería que se supiera fehacientemente que era él. Tanto es así que cuando Moisés le pregunta ¿quién eres tú? Le dice, porque lo que tengo que decir. Y le da una respuesta que es muy curiosa, y sobre esto se hicieron después un montón de hipótesis. Que es leída incluso en clave con todas las claves posibles e inimaginables. Pero el significado más inmediato es yo soy el que soy. Métete en tus cosas. Es decir, yo soy el que soy, hace lo que yo te digo, mi identidad a ti no te compete, vos cumple lo que te digo, para de ahí, o sea, no me preguntes. Tanto es así que siempre la Biblia publicada en la 105, mencioné que en una de las notas está escrito, está forzado necesario, que su nombre no tenía importancia. O sea, como decir, yo soy el comandante, no tenés permitido, no puedes preguntar quién soy yo, no te preocupes. Vos respeta el pacto y seguís mis órdenes, así que se me entiende, él no quería ser identificado. Le preguntaron anteriormente por qué no le hacían imágenes, ni su nombre era muy claro, y explica que más bien eso era como tú te encargas de lo tuyo y yo de lo mío. Ahora bien, está escrito Dios macho y hembra lo creó, exactamente. Ahora bien, acá estamos de frente al relato que de hecho dice que originalmente cuando hicieron el Sapiens, lo hicieron tanto masculino como femenino. Después de lo cual está relatado de cómo hicieron la primera hembra adamítica. Atención, es decir, la primera hembra de esa especie de allí, que ellos se fabricaron para tener en su propio laboratorio. ¿Ok? Escribe el profesor Penna. Escribe, nosotros los primeros 39 capítulos del libro de Isaías se lo atribuimos a él porque no tenemos ningún motivo serio para negarlo. ¿Van entendiendo? No es porque sabemos que lo escribió él. Los capítulos del 40 al 55 se lo atribuimos a alguien llamado Deutero Isaías, porque no sabemos quién es.
Pero sí sabemos que fue escrito 2 siglos después del primero, de los primeros capítulos. Y el último capítulo se lo atribuimos a alguien llamado Trito Isaías porque no sabemos quién es y que escribió algunas décadas después del siglo. En el mejor de los casos, en el mejor de la hipótesis, el libro de Isaías fue escrito por 3 individuos que escribieron en el lapso de 250 años. Entonces, ¿por qué dicen que es el libro de Isaías? ¿Cómo se puede decir eso? Y sin embargo, todos creen eso actualmente. Pero no es así. Y eso que está escrito en la Enciclopedia Católica. Solamente que obviamente nosotros no leemos la Biblia, menos que menos vamos a leer obviamente la enciclopedia escrita por los estudiosos, pero es como les digo, es válido para todos los demás libros. No hay ni siquiera una línea a la que podemos decir con certeza, sabemos que lo escribió ese. Y no solamente el Antiguo Testamento, también lo podemos hacer en el Nuevo Testamento. Es decir, no piensen que los evangelios Marcos, Lucas y Juan fueron escritos por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Nadie sabe quién lo escribió. Es la tradición la que dice eso. Pero nadie lo sabe quién escribió eso. Hay miles de códigos evangélicos diferentes. Y no estoy hablando de los apócrifos, estoy hablando de los atribuidos a los cánones. Y no hay dos que sean iguales. Es decir, no hay dos códigos que sean iguales. Así que la raíz de esta religión, esto es lo que estamos viendo. Vamos bien hasta ahora. Pero yo quiero ser... Bueno. Esta religión se practica o se predica con todas sus verdades, entre comillas, las cuales deben ser, entre comillas, verdades de fe. Por lo tanto, por decirlo de alguna forma, verdades in facto, predicadas de una estructura jerárquica, pues que, bueno, el 90% de los casos no conoce el idioma en el cual ese libro fue escrito. El Papa, los cardenales, obispos, teólogos, los catequistas, los sacerdotes, los párrafos, no saben el idioma en el cual está escrito ese libro, por lo que le predican basándose en traducciones. Y lo que me han dicho a lo largo de estos años es que, bueno, pero usted que es traductor debe saber que cada traducción tiene algo de traición y no es perfecta. Buenísimo. Pero si es esto verdad, no se aplica solamente para mí, ¿vale? También para ustedes. Y si cada traducción es una traición, usted está predicando una religión sobre la base de traiciones. Porque usted no sabe el idioma en el que ese libro está escrito. Y esa es otra cosa indiscutible. Y habrá algunos que dirán, pero también hay una Biblia escrita en griego. Es verdad, la Septuaginta, que fue escrita en Egipto en el siglo III después de Cristo. Y saben lo que dicen los judíos de esa Biblia, que es una desgracia para la humanidad. Y esa Biblia es sobre lo que se basa la religión greco-ortodoxa. Así que los cristianos greco-ortodoxos basan su creencia en una Biblia que para los judíos es una desgracia para la humanidad. No están de acuerdo en nada. Los católicos, tienen una cierta cantidad de libros antiguos testamentarios, un poco más de 40, que son los considerados verdaderos. Los judíos tienen la mitad, los que consideran verdaderos, la Torá. Los protestantes coinciden con los judíos, es decir, en desacuerdo con los católicos. Si agarramos la Biblia de los samaritanos, en vez de tener más o menos una veintena de libros verdaderos, ellos consideran verdaderos solamente 6. Y los samaritanos dicen, nosotros somos los custodios de la Torá. Si analizamos el cristianismo copto, ellos consideran verdaderos más o menos los mismos que se consideran verdaderos de los judíos, más otros libros que no son verdaderos ni para los judíos ni para los cristianos de Roma. Cada uno se hizo su propia Biblia. Y no hay nadie en el mundo que pueda decir, esta Biblia es la verdadera. Cada uno cree lo que quiere. Y todos les dicen, vos tuviste la suerte de haber nacido en el lugar indicado. Es decir, vos tuviste la suerte de nacer en el lugar donde tenemos la Biblia verdadera. Eso es lo que dicen todos, así mismo. Y nosotros creemos verdaderos esos libros de ahí, porque aquí nacimos. Si hubiéramos nacido, por ejemplo, en Cuerno de África, hubiéramos escuchado decir que el libro verdadero es el etíope de Enoch, es verdadero. Pero como nacimos acá, decimos que es falso el libro de Enoch.
Si hubiéramos nacido en Israel, nos habrán dicho que los libros verdaderos son solamente un cierto número. Si hubiéramos nacido un poquito más al norte de Judea, es decir, en Samaria, nos hubiéramos enseñado nada más 6 libros verdaderos. Y entonces, esto es la base. Y repito, quienes los predican, el 90% de los casos no sabe el idioma de lo que está escrito. Y por lo tanto la predica basándose en traducciones, y las traducciones están en constante mutación. En cambio, fueron cambiados a través de los siglos, están cambiando ahora y les puedo garantizar que seguirán cambiando para el futuro. Esta noche veremos unas cosas de las cuales haré explícito, mostraré palabras que desaparecerán de la Biblia. En el año 2020 más o menos son palabras importantísimas y eso después lo vamos a ver. Es decir, no sabemos nada del texto, es un texto sin fuente, es predicado por gente que sabe un idioma porque no sabe cuál fue escrito, 1.000.000.200.000, 1.000.000.200.000, 1.300.000 cristianos, aunque acá quiero ser bueno, 1.000.000.100.000 creen ciegamente que lo que está escrito en el libro que jamás leyeron es verdad o no es verdad. Ahora bien, si en vez de hablar del cristianismo, que es lo que es una potencia mundial o la potencia mundial, estuviéramos hablando de una secta de 200 personas en la que hay un gurú que predica sobre la base de un texto del cual no se sabe nada y que tienen debajo de él una decena de colaboradores que no conocen el idioma en el que está escrito ese texto, pero que predican ese texto, y después de unos 160 o 130 discípulos que creen ciegamente en lo que ellos dicen, sin haber leído ese texto, ¿qué pensaríamos nosotros? Que habría que detenerlos, ¿no? Porque es lo que es el cristianismo. Solo se necesita tener el coraje para decirlo. Y acá no tiene nada que ver con las traducciones las vemos después, pero no tiene nada que ver con las traducciones. Esta es la situación. ¿Es verdad o no es verdad que esta es la situación? ¿Cuántos de ustedes leyeron el Antiguo Testamento a pesar de haber creído o crecido en un entorno cristiano? Usted, uno, dos, todos. Bueno. ¿Vieron cuántos levantaron la mano? Poquitos. Y normalmente creemos o se cree en ese libro que es predicado por personas que no saben el idioma original, está siendo predicado por partes cuidadosamente seleccionadas, por personas que no saben el idioma en el que fue escrito. Ese es el hecho concreto. De acá en adelante después se puede hacer todos los razonamientos posibles e inimaginables que se desee. Pero este es el punto de partida. Ahora bien, esta es la razón por la que digo que el Papa tiene mucha suerte. Porque el Papa dice, entre otras cosas voy a leer, hacer la guerra en nombre de Dios es blasfemia. Es satánico, dice el Papa. Josué capítulo 10, verso 28. Aquel mismo día Josué se apoderó de Maqueda y pasó el filo de la espada a la ciudad y a su rey, consagrándolos al exterminio junto con todos los seres vivientes que había en ella. No dejó a nadie con vida y trató al rey de Maqueda como había tratado al rey de Jericó. Luego Josué con todo Israel pasó de Maqueda a Libnat. El Señor puso la ciudad, el rey en manos del rey, que le pasó el filo de la espada con todos los seres vivientes que había en ello. Y así Josué conquistó toda la región, la montaña, con todos sus reyes. No dejó a nadie con vida, sino que consagró el exterminio a todos los seres vivientes, como el Señor, Dios de Israel, le había ordenado. Josué 10:40. Ahora bien, si hacer una guerra en nombre de Dios es satánico, este es un libro satánico. Dejémonos de joder. Porque los mismos que dicen que ir a la guerra en nombre de Dios es satánico, dicen que está acá el Dios Padre. Así que este libro, Dios Padre, este es un libro satánico. No estamos hablando de filología o exégesis. Estamos haciendo un razonamiento que puede hacer cualquiera. Todos. Sin ninguna complicación. Porque todos tenemos la misma inteligencia. Cuando la lean, cosas por el estilo las van a encontrar estas cosas continuamente porque la Biblia habla de esto. Nosotros tenemos que exterminar a aquellos de allá porque tenemos que meternos allá donde están. Puntos. Eso es todo lo que hay que saber. No hay otro significado.
Y cuando les digo, si les da la gana de leerla y y se la lee sin filtros, los salmos verán cantos de guerra. Cantos en los cuales un pueblo, una familia se alaba a sí mismo, a su comandante y le declara la guerra a los otros. Y cuando los salmos se habla de salvación, se habla de la salvación, pero de esa familia con respecto a sus enemigos. Después de todo fue tomado por la teología y fue transfigurado y traspolado y transmitido a un mundo metafísico. Teología que se elaboró y se inventó. Pero en la Biblia ese mundo de fantasía no existe, porque no existe el mundo espiritual. Cuando digo que no existe, esto es algo que repito muchas veces. Yo no digo que Dios no existe. No digo que el mundo espiritual no existe. Porque del mundo espiritual no sé nada. Yo de Dios no sé de nada. Por lo tanto, no hablo de eso. No me preguntes si Dios existe o no existe, porque yo no lo sé. No me pregunten cuál es la verdad, porque yo no sé cuál es la verdad. Yo no lo sé ni siquiera para mí, así que imagínense. Le tengo que enseñar a otro, por favor. Yo lo que digo solamente es que este libro no habla de las cosas que dicen en sus religiones. Como no hablan todos los otros libros de la antigüedad, esto desafortunadamente cayó en manos de los teólogos. Los teólogos deben ocuparse de la teología. De hecho, cada tanto, en Cerdeña, Liguria, un teólogo enojón, bueno, ¿en qué estaba? Dijo, este tipo habla boludeces. Porque yo estudié teología. Bueno, por eso él estudió teología, yo estudié la Biblia. Que con la Biblia, con la teología no tengo nada que ver. Eso es todo. Hay una diferencia sustancial con la teología, importantísimo. Porque incluso si leen los estudiosos griegos publicados incluso en griego, en hebreo, en el idioma hebreo, no existe ninguna palabra que pueda considerarse Dios. No existe. En el idioma hebreo no existe la palabra crear. Porque para crear de la nada tampoco ni hablemos. Ok, hasta aquí termina el video. Solamente quiero dejar una reflexión. Se va a dejar o se deja enteramente las palabras de Mauro Viglino sin ninguna mutilación. A pesar de que él en sus propias palabras dice que la Biblia es un libro satánico porque, así como se considera satanismo el hecho de asesinar a otros seres humanos mediante la guerra, al leer la Biblia se lee que este Dios Yahvé manda a hacer guerras santas en su nombre, por lo tanto hay que aplicarle el mismo nombre o la misma connotación a todos esos actos. Por eso Mauro Viglino habla de que la Biblia es un libro satánico. Aún así, desde este canal de Proyecto Orión, no consideramos que toda la Biblia sea satánica o toda la Biblia hay que estigmatizarla, aunque tampoco esa fue la intención de Mauro Viglino, solamente escogió la referencia del padre Francisco en ese entonces diciendo tal cosa de la guerra. Por lo tanto, quería dejar esta aclaración que en vez de mutilar aquellas cosas que quizás desde aquí no consideramos del todo así como dice Mauro Viglino, es preferible dejar completamente toda la intervención y que nosotros, con nuestras propias luces, escojamos que sí y que no nos parece de lo que dicen. De todas maneras, les sigo invitando a que siga viendo más contenidos de conferencias de Mauro Viglino compartidos aquí en Proyecto Orión. Hasta pronto. De hecho, en la Biblia se menciona el nombre de esta muchacha, por si no sabían, se llama Abia, Primera de Crónicas 2:24. Era de la familia de un rey de Judea, de ahí sale ese nombre, de la muchacha que en ese momento estaba embarazada. Y después parirá uno que se llamara Ezequiel, y que se convertiría en rey después de la muerte de su padre. Ahí está. De Jesucristo no dice nada. No lo menciona Isaías para nada. No dice nada de eso en hebreo. Eso fue un par de siglos antes de... Sí, porque yo escuché en una conferencia, dice al público, que María, la madre de Jesús, era esposa de... No, pero eso, ya sé a qué se refiere, pero estamos hablando de Jesús, Isaías 7. Eso es otro tema.
y por lo tanto desaparecerá. Desaparecerá toda una serie de cosas. Pero cuando digo que la Biblia no habla de Dios, así como lo están presentando, tienen que saber que esto de aquí son las escrituras escritas por los rabinos, es de la editorial Mamash, en la que solo escriben rabinos, una editorial judía, con todos los comentarios bíblicos que obviamente yo leo porque me interesa saber de lo que hablo. Pero la oración más importante del pueblo de Israel es el Shema Israel, que significa "Oh, escucha Israel. Señor Dios tuyo es uno", etcétera, etcétera, etcétera. Y es correcto. Lo dice la plegaria más importante de Israel. En la página 710 en los comentarios del libro de Éxodo, donde está esta plegaria, está escrito: para este propósito es necesario desde un principio entender una bien conocida dificultad respecto a la Shema, quiere decir escuchar, en la cual se afirma, escuchan bien, que Dios es uno, pero no que es único. El término uno es de hecho un adjetivo que se le da a cualquier cosa que se pueda contar, es decir, uno de tantos. Es compatible con un segundo. Por el contrario, único excluye la posibilidad de otro elemento. Lo leo para que nos quedemos tranquilos de que no es una mala interpretación mía. Ellos lo saben bien, es uno, es decir, el primero de una posible serie, no es único. Y esto en la Biblia está clarísimo. Basta con leerla. Obviamente, porque esto está siendo, repito, predicado por gente que no habla la lengua en lo que está escrito. Y cuando pasemos en los sacerdotes alemanes hasta el 31 de diciembre, y después de eso ya no lo pueden predicar más, pensemos de dos feligreses alemanes, uno que tiene una Biblia en 2017 y uno que tiene una Biblia en 2018. Y el que tiene 2017, la Biblia, no, vean, que el profeta esto y lo otro, y él dice, no, no, y sí, no, no, y sí. Estas son las religiones. Entonces, ¿cuáles son las verdaderas que debemos creer entonces? ¿Entienden? 24 horas de una traducción a otra y cae la profecía de Isaías, del cual nunca existió. Una profecía mesiánica en 24 horas desaparece. En Italia todavía se puede predicar porque todavía está escrito. En Alemania ya no se puede. Haga lo que usted quiera, pero yo le digo lo que está escrito. ¿Entienden? Ahora es inútil ponerse a discutir sobre un elemento individual, cuando lo que está mal son los elementos que son la base. Porque si no hay palabra para Dios, si en hebreo no existe la palabra de Dios, entonces no se puede hablar de Dios, no se puede escribir. No sé, un libro de recetas y 1000 formas de hacer pan, y si no se conoce la palabra pan, ¿cómo podría hacer pan? En hebreo actualmente se define Yahweh como Dios, dice el público. Sí lo he visto, se define Yahweh como Dios, teniendo en cuenta que dentro del mundo judío coexisten todas las posturas, desde el ateísmo puro a la ultraortodoxia más reaccionaria. Y el hecho de que digamos que están todas las posturas quiere decir que la verdad no está ahí. Porque cuando tenemos la verdad, así que toda la verdad digamos que no está ahí. Además, tienen que saber qué es lo que quieren decir por Dios. Porque Dios a ellos entiende como un juez supremo, su comandante supremo. Porque obviamente se hayan obligado a elaborar un concepto espiritual, pero esto fue parte del proceso normal de elaboración del pensamiento humano. Pero no es la declaración, así como en el cristianismo, donde Dios es tomado así como dice ahí.
Tanto es así que, por ejemplo, que cuando se estudia en la comunidad judía de Torino, que frecuentemente por ahí conocida por muchas personas en la sinagoga, estaba entre ellos me decían, por ejemplo, para nosotros es un gran elogio al final de la vida. Resumido, ser un hombre justo, uno que ha respetado las cláusulas del pacto. Después de la muerte no sabemos nada porque nuestro Dios nunca nos habló de eso. Y esta es una gran verdad. Nunca nos habló de eso, porque no le importaba, porque le interesaba lo que sucedía era aquí. Así que él decía, o hacen lo que yo les digo y entonces yo le ayudo. O ustedes no hacen lo que yo les digo y entonces yo los extermino. Y punto, lo que hay después de la muerte no es mencionado. No dice nada de un cielo. Por lo tanto, todo ocurrirá aquí, aquí y en el ahora. Cuando dice, por ejemplo, en el libro de Eclesiastés 3:18, capítulo 3, el autor de Eclesiastés dice, pensé en mi corazón sobre los hombres. Los Elohim los hicieron para probarlo y demostrarles para que vean que no son más que animales. No es la traducción mía, ¿eh? Por lo tanto, la suerte de los hombres es la misma que la de los animales. Como muere uno, así muere el otro. Todos tienen el mismo aliento vital. Respira igual. El hombre no tiene ninguna ventaja sobre los animales, porque todo es vanidad. Y todos van al mismo lugar, todos han salido del polvo y van a volver al polvo. Ahora bien, se podrá decir que el autor que escribió el Eclesiastés no sabía nada del otro lado. No sabía que existe el alma, ni que existe vida después de la muerte. Buenísimo, yo la verdad no tengo nada que decir. De lo que pasa después de la muerte no hablo porque no sé nada, no hablo de Dios porque no sé nada. Pero en la Biblia está escrito esto. Pero esto de aquí, ¿cuántas veces lo han leído? Honestamente, ¿cuántas veces? Al principio, cuando entrábamos, se me acercó una persona y se me dijo, va a tener que trabajar mucho para convertirme. Bueno, yo no quiero convertir a nadie. No sé si la persona levantó la mano porque no veo nada. Yo no quiero convertir a nadie porque el que tiene una fe la debe tener, porque la fe es realmente un don, ¿eh? En el sentido que la fe es algo que proporciona la respuesta para cualquier situación. No encuentra la respuesta, que es una cosa diferente. Para encontrar significa que la respuesta existe, elaborar significa que uno la fabrica. Ahora, ya no sé, hace tiempo que estoy hablando, ya 55 minutos más o menos. En el tiempo que llevo hablando murieron más o menos 150 niños en el mundo. Mientras digo estas palabras está muriendo otro. De penurias, de sufrimiento. Pero hay un Dios ahí arriba que ama a todos los hombres. Está muriendo otro. Pero Dios no se entera. Ahora, la fe tiene una respuesta para eso. Elabora una respuesta para esto. Ya murió otro. Y otro. La fe encuentra respuesta, elabora una respuesta. Pero la madre de todas las angustias, que es el miedo a la muerte, porque el hombre no quiere que le digan que con la muerte terminará todo. Ahora bien, en la historia de la humanidad se han elaborado sustancialmente todas las respuestas posibles. Desde la resurrección de la carne de Pablo, que no sabía qué respuesta darle a los suyos, por eso se inventó todo esto que vemos aquí. No sabía qué responder, así que le dieron permiso, como esperaban a Jesucristo y el nuevo reino, que debió ser establecido de un día para el otro. Esto es lo que esperaban los primeros cristianos, solo hay que leer los primeros textos de enseñanza. Después de que Cristo se fuera,
como él no ha regresado y como llevamos solo 2000 años esperando, la gente empezó a decir, bueno, Pablo, disculpa, pero llevas mucho tiempo diciéndonos que vamos a vivir todo en el reino nuevo, pero aquellos ya se murieron. Bueno, no se preocupen, él hará resucitar la carne, ya que tenía que inventarse la respuesta para hacer la reencarnación del tipo hinduista, que es diferente al renacimiento budista, que es diferente a la reencarnación del tipo jainista. El jainismo de Occidente se habla poco porque es una doctrina que no gusta mucho. La reencarnación de tipo hinduista andaría bien porque se adaptaría a nuestros gustos. Podría funcionar,